vamos a empezar con el tema de los anticoagulantes de cirugía cardiovascular. Ahora, ¿cuál es la importancia de los anticoagulantes en cirugía cardiovascular? Son cruciales en cirugía para prevenir la formación de coágulos de sangre, ¿no? Que pongan en peligro la vida del paciente. Ahora, va a haber un riesgo y un beneficio. El manejo perioperatorio requiere equilibrar esto, ¿no? El riesgo de hemorragia con el riesgo de evento trombótico. Entonces, durante la cirugía, lo que tenemos que hacer con estos anticoagulantes, ¿cuál va a ser la principal acción? Va a ser el control de la coagulación, ¿no? Se utilizan anticoagulantes como la heparina para prevenir la formación de coágulos durante los procedimientos, especialmente en cirugías vasculares arteriales. También con esto evitamos complicaciones, ¿no? La heparina se administra antes de interrumpir para mantener el área quirúrgica libre de trombosis. Ahora, después de la cirugía, también es necesario el uso de anticoagulantes como prevención de coágulos, ¿no? Son fundamentales para prevenir la formación de coágulos en el corazón y los vasos sanguíneos. Además de ello, para prevenir la trombosis venosa profunda, ¿no? Ahora, la heparina es el anticoagulante que se usa en una cirugía cardiovascular. Siendo el medicamento de la heparina un tipo de anticoagulante, ¿no? Utilizado para prevenir coágulos sanguíneos en diversas afecciones médicas. Ahora, ¿qué va a hacer la heparina? Va a actuar principalmente acelerando la velocidad de neutralización de ciertos factores de coagulación, ¿no? En este caso agarra al factor 10. Entonces, al inhibir al factor 10, ya ni siquiera va a haber formación de trombina, mucho menos de fibrina, ¿no? Entonces, por ahí va esa el mecanismo de acción de la heparina. Ahora, ¿por qué es el uso de la heparina y no de otro anticoagulante en una cirugía cardiovascular? Porque la heparina va a ser uno de los pocos medicamentos anticoagulantes que va a tener su antídoto. Entonces, digamos, y lo que pasa es que la heparina normalmente se usa entre 70 a 100 unidades por kilo, ¿no? Pero en una cirugía cardiovascular vamos a usar dosis muy altas, entre 300 y 400 unidades internacionales por kilo de peso, ¿no? Entonces, imagínense cuál va a ser el efecto masivo de la heparina en el cuerpo, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser su antídoto de la heparina? El sulfato de protamina, o llamado protamina nada más, ¿no? Que es el antagonista de la heparina. Y la dosis va a ser 1 miligramo, leí que es 0.6 a 1 miligramo por cada 100 unidades de heparina administrada. Entonces, es por eso que este medicamento es de elección para la cirugía por el antídoto. Entonces, si es que vamos administrando el medicamento de heparina al paciente en intraoperatorio, entonces tenemos la chance que si se va sobrepasando las dosis, podemos tener el antídoto ahí, ¿no? Y controlar el sangrado. Entonces, ¿cuáles van a ser los efectos secundarios de la protamina? Va a haber una alteración de coagulación, reacciones a la plaquetoidez, vasoconstricción pulmonar, trombocitopenia, disfunción plaquetaria e hipotensión. Hay una consulta antes de que continúe. Cuando hablas de heparina, ¿a qué tipo de heparinas es un grupo de fármacos, ¿no? ¿A qué tipo de heparinas te refieres? Ah, ya, doctor, si me olvida, doctor. Es la heparina no fraccionada, doctor. Porque a diferencia de la heparina de bajo peso molecular, lo que hace la heparina no fraccionada es agarrar al factor 10 y también al factor 2, ¿no? En cambio, la heparina de bajo peso molecular, como vemos en la imagen, solamente agarra el factor 10. La heparina no fraccionada entonces va a tener mayor alcance y mayor eficacia, ¿no? Como anticoagulante. Y esta heparina no fraccionada es la que va a tener el antídoto de la protamina, más no así la heparina de bajo peso molecular. Claro, es que en este caso hablamos de la heparina sódica y la heparina cálcica, ¿no? Que no hablamos, por ejemplo, de la enoxaparinina, de la roboxipabina, nada, sino de la heparina sódica y la heparina cálcica, que son heparinas no fraccionadas. Está bien, ahora, va a haber una monitorización de anticoagulación, ¿no? Va a ser como un examen o una prueba rápida, ¿no? ¿Para qué? Para poder ver monitorizar, la anticoagulación, la eficacia o la acción de la heparina dentro del intraoperatorio, ¿no?
Porque sabemos para calcular más o menos, en este caso el PTPA, tenemos que ir al laboratorio, ¿no? En el intraoperatorio no podemos hacer eso. Entonces, mediante esta maquinita, que es la montación de anticoagulación, podemos estar observando antes de la operación, durante la operación y después de la operación, ¿no? Porque ya les dije que controlamos con la protamina el mecanismo de la heparina. Entonces, terminando la operación, ya dándole al paciente, administrándole la protamina, podemos ver con esta maquinita si estamos viviendo bien, ¿no? Ahora acá en el cuadro un comparativo de la heparina no fraccionada con la heparina de bajo peso molecular, ¿no? Estas dosis es dosis estándar en un paciente que no va a ser intervenido en cirugía cardiovascular. Y otras estrategias, por ejemplo, para monitorizar la anticoagulación va a ser con niveles séricos de heparina, con medidas viscoelásticas de la coagulación y con tromboelastografía o tromboelastometría. Vamos a continuar con la circulación extracorpórea. Esto más que nada se va a tratar sobre una máquina, como dice, extracorpórea, ¿no? O sea, afuera, ¿no? Que va a estar, ¿en qué consiste? Esto va a sustituir las funciones del corazón y del pulmón. Ahora, entonces, lo que nos mencionan aquí, nos dice, durante la circulación extracorpórea, la sangre del paciente se va a desviar hacia la máquina, ¿no? Esto de manera simple le puse un dibujo porque en sí es algo complejo, ¿no? Entonces es algo simple para que entiendan mejor. Entonces lo que va a hacer es oxigenar y hacer la función del corazón, ¿no? En las venas. ¿En qué casos se va a utilizar en cirugías? Algunos ejemplos, cirugías valvulares, cardiopatías congénitas o aneurismas, ¿no? Ahora aquí, de manera resumida, yo uní los componentes y el recorrido de cómo se va a dar esta circulación extracorpórea, ¿no? O la funcionalidad de la máquina. Lo primero que vamos a hacer es preparación del paciente, obviamente, ¿no? Ya sabiendo sus evaluaciones previas que tuvo, que ya conocemos. Al paciente se le anestesia, se le intuba y bueno, ya mi compañero mencionó, aquí se va a administrar la heparina no fraccionada, ¿no? Para que evite la coagulación. Y bueno, la persona encargada va a hacer la preparación de la máquina. Ahora, uno de los componentes va a ser las cánulas venosas. Vamos a tener las venosas y las arteriales, pero comencemos con la venosa, ¿no? Esto más que nada se va a colocar en las venas cavas, ¿no? Superior o inferior. También nos mencionan la aurícula derecha. Ahora, esto va a pasar a una línea venosa, que esta línea va a ser los tubos en sí, ¿no? Que va a llevar o transportar la sangre, ¿no? Hacia esta máquina. Ahora, esto va a tener un reservorio, ¿no? Obviamente a dónde se va a dirigir la sangre, ¿no? Del paciente. Aquí también nos menciona que se va a eliminar las burbujas que puede darse, ¿no? Y controlar el volumen de la sangre, ¿no? Continuamos por acá, va a haber una bomba, obviamente, ¿no? Que va a impulsar, ¿no? Por gravedad la sangre a través del circuito, ¿no? Y un oxigenador, otro componente de esto que va a sustituir, ya les mencionaba, las funciones de los pulmones, eliminando el dióxido de carbono y dando ahora el oxígeno. Otro componente es el intercambiador del calor, ¿no? Más que nada va a controlar la temperatura, que va a iniciarse a temperatura según el criterio, más o menos a 28 a 32 grados centígrados, que es un aproximado que se debe generar en el paciente. Y bueno, también va a depender de la cirugía en sí, ¿no? Y bueno, esto se va a bombear se bombea la sangre arterial a la aorta, se va a hacer un pinzamiento, ¿no? Y nos menciona que va a haber un paro cardíaco. Se va a administrar una solución llamada cardiología, ¿no? Para que se proteja por los casos del corazón en sí. Ahora va a pasar por un filtro antes de que ya esté acabado casi el procedimiento en sí, ¿no? Esto más que nada es ya para que el paciente vuelva en sí a recuperar la funcionalidad sistémica. Entonces, nos quedamos en el filtro, pasa por el filtro, va a eliminar obviamente las burbujas que hubo, las partículas, los restos,
que se pudo haber dado. Y ahora aquí, como les decía, la línea arterial del tubo pues, que va a conducir la sangre oxigenada desde el oxigenador hacia el paciente, ¿no? Y la cánula arterial pues va a ser lo último, ¿no? Que se va a la sangre bueno, por aquí más que nada ya al paciente se le va a restablecer, ¿no? La temperatura, ¿no? A 36, 37 grados, ¿no? Lo óptimo, ¿no? Cuando temperatura ambiente, que va a ser lo normal, ¿no? Y ya otra vez va a reiniciar pues la circulación tal como era un inicio. De eso trata más que nada esta circulación. Cuando hablamos de circulación extracorpórea o bypass cardiopulmonar, generalmente va a sustituir la función de la bomba, ¿no? En este caso del corazón, ¿ya? Y para lo cual se va a aislar al corazón. ¿Y cuáles van a ser estos dos puntos de aislamiento? La cava superior y la aorta, ¿no? Generalmente se va a generar una cánula que va a llegar o que va a salir de la cava y una cánula que va a llegar a la aorta. Y el corazón se va a aislar, ¿no? ¿Con qué finalidad se aísla el corazón? Con la finalidad de hacer procedimientos en el corazón, ¿no? De hacer puentes coronarios, hacer incluso trasplantes del corazón, o hacer algún tipo de cirugía en el propio corazón, pero en el corazón parado, ¿no? Existe una técnica también que es llamada cirugía corazón paciente, en el que el corazón se mantiene en funcionamiento y se hace la cirugía sobre el movimiento. Pero generalmente existen más riesgos, ¿no? En un corazón detenido. Ahora, ¿cuáles son las implicancias de que el corazón salga a toda esta circulación extracorpórea? Es que como va a pasar por tubos de plástico, va a pasar por 4 cámaras que van a sustituir las aurículas y los ventrículos, va a tener alta probabilidad de formar trombos o coágulos. Y por eso la necesidad de la anticoagulación, y una anticoagulación muy potente, ¿no? Como ha mencionado su compañero, existen formas de monitorear la coagulación con un valor de activación de la coagulación mayor a 480 segundos, más o menos, que es el valor. ¿Ya? Entonces, la sangre tiene que estar totalmente diluida para que pueda circular por todas estas cámaras. En estas cámaras, la sangre recibe oxígeno, recibe anestésico y va a sufrir una serie de graduación de la temperatura para que no afecte la irrigación tisular, ¿no? Porque va a retornar a la aorta y va a seguir manteniendo la circulación mientras que el corazón esté detenido. Ya, esa es la función de la circulación extracorpórea. Continúa, está. Claro. Ahora, en esta oportunidad vamos a hablar sobre la ventilación unipulmonar. Aquí, viendo nada más el título, podemos ya orientarnos a qué es lo que vamos a tratar. Entonces, vamos a definir ya. La ventilación unipulmonar es una técnica, ¿no? Una técnica anestésica controlada en la que el médico especialista, el anestesiólogo, lo que va a hacer es, como se puede observar en esta imagen, puede utilizar un tubo de 2 lúmenes o de un lumen, pero la mejor elección es la de 2, ya que con la de 2 tú puedes manipular, digamos, ¿no? el pulmón funcional, el cual va a ser el soporte vital de todo nuestro organismo, mientras el otro lo vas a bloquear, pero vas a mantener, en este caso, un PIB, ¿no? Mínimo, en el cual se puede trabajar. Esto se hace con qué fin, básicamente nosotros acá, en identificar, por ejemplo, ciertas cirugías, por ejemplo, una toracoscopía en la cual necesitamos liberar y nos va a obstruir el pulmón, entonces se tiene que colapsar, ¿no? Acá tenemos el PATS. También cuando se va a realizar, por ejemplo, una cirugía pulmonar, una labectomía, donde se va a seccionar una porción, o una neumonectomía, ¿no? Donde se va prácticamente a sacar un pulmón. También tenemos la abulectomía,
y a la vez tenemos que nos permite realizar cirugías esofágicas y de la parte del mediastino, ¿no? También podemos optar por una cirugía de la aorta torácica y a la vez un abordaje lateral, ¿no? Para una cirugía cardíaca. Ahora, nosotros acá, lo primero, para nuestro paciente, para llegar a este procedimiento, no es como en este caso utilizar una anestesia, no sé, raquidia o epidural. Aquí no se va a emplear eso, ¿no? Porque estaríamos comprometiendo muchos plexos que nos van a permitir la sobrevida. Entonces, acá la inducción, sí o sí, de elección, lo que se recomienda es el etomirato, como protector también cardíaco. De ahí optar por el fentanilo y el remifentanilo, y después de esto, relajante muscular, pero para poder mantenerlo, aquí lo que vamos a usar en la ventilación unipulmonar va a ser el sevoflurano, el desflurano y el isoflurano, ¿no? También recomienda la TIVA, que va a insistir en este caso una especie endovenosa, que es el propofol más el remifentanilo, ¿no? Aquí nosotros en el PIO 2 inicial se va a empezar con, cuando hablamos de 1, estamos hablando de 100%. Esto es al inicio, pero inmediatamente después ya de realizar el procedimiento se tiene que ajustar y esto tiene que estar menor, por menos de 1, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que se busca con el sevoflurano, el desflurano? También una relajación muscular continua y a la vez una ventilación mecánica controlada por el especialista. Los cambios principalmente fisiológicos, aquí la ventilación, prácticamente como vamos a utilizar solamente un pulmón, también lo que según la bibliografía lo que se recomienda es utilizar el pulmón izquierdo, ¿no? Más que nada por su continuidad de línea oblicua, que es más fácil de manipular, a comparación del derecho, que es un poquito más complicado de lo que requiere, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a perder en ventilación es 50% de la superficie alveolar, ¿no? Eso primero se va a ver comprometido. Después también tenemos que el flujo va a disminuir, o nos va a producir un shunt. Ya aquí estamos hablando de que la sangre desoxigenada se llega a mezclar en una parte. Ya esto también tenemos que ir controlando. La presión del oxígeno, de igual manera, nos va a conllevar un shunt intrapulmonar, que también debemos estar controlando, y una vasoconstricción también por hipoxia, ¿no? Pero esto en complicaciones, en la siguiente diapositiva les voy a explicar mucho. Eso es lo más resaltante acá en los cambios fisiológicos. Ahora, vamos a hablar acá de ciertos parámetros, ya una vez inducida estamos ya en mantenimiento. Entonces, ¿qué es lo que primero vamos a ver? Es el modo, ¿no? El modo acá, lo que vamos a utilizar es volumen mediante presión continua. Y aquí lo que nosotros tenemos que tener mucho en cuenta es verificar, ¿no? La ubicación bien del tubo. Ahora, el volumen corriente, lo ideal es mantenerlo entre 5 a 6 mililitros por kilogramo de peso en ideal. Si habría ciertas descompensaciones se podría llegar hasta 10, pero no es lo recomendable. Lo ideal es mantenerlo en 5 a 6 mililitros por kilogramo de peso, eso es lo ideal, ¿ya? También tenemos que la frecuencia respiratoria, aquí para evitar más que nada una hipercapnia, debemos mantener una presión de dióxido de carbono que va de 35 a 45. El PIO 2, como ya les he mencionado, de manera inicial debemos manejar a un 100%, que es el 1, pero posterior al inicio se debe reducir, ¿no? Hasta más o menos aproximadamente 0.5. Ahora, el PIP, esto es más que nada para ayudar a controlar el pulmón colapsado, en cuál es la presión, en este caso positiva, de expiración, ¿no? Que siempre, pero en coordinación con los cirujanos cardiovasculares, ¿no? Ya que si ellos no lo permiten, no podemos utilizar, se puede complicar así. A la vez tenemos también el CPAP, el cual nosotros vamos a mantener de 2 a 5 centímetros de agua en una hipoxemia severa, ¿no? Y la presión pico, que no debe sobrepasar, en este caso debe ser menor a 30 centímetros de agua. Ahora aquí vamos a tener complicaciones. Dentro de las principales complicaciones, ya como solamente va a estar funcionando, por decirlo así, un pulmón, la primera es la hipoxemia y la hipercapnia, ¿no? Aquí lo que nos va a conllevar a un shunt. Entonces lo que primero se tiene que verificar es si el tubo está correctamente ubicado. Esa es la primera opción. De ahí ya nosotros podemos aumentar, de ser necesario el PIO, que ya lo hemos disminuido, podemos volver a subir a 1 si es que estamos entrando en una hipoxia, ¿no? O en una hipoxia severa. También lo que podemos hacer es iniciar el pulmón colapsado, darle un respiro con un PIP de pulmón ventilado hasta 0.5 centímetros de agua. A la vez también podemos mediante
un sistema que es el CPAP, en el cual es una ventilación positiva, se puede iniciar, ¿no? Para mejorar, en este caso, la hipoxia, también hipercapnia. Pero esto también debe ir controlado, ¿no? Debe ir controlado con instrumentos. Por ejemplo, con Camnov. Ahora, luego de aquí tenemos, por ejemplo, a la vez, al momento de haber nosotros colocado el tubo, se puede presionar, se puede, en este caso, producir una lesión mecánica, que conlleva esto, un barotrauma, en este caso también tenemos un diotrauma, un arteriotrauma, en el cual también tenemos que estar monitorizando, ¿no? La presión media, arterial media es lo que nos va a estar indicando esto. Ahora, la vía aérea, aquí nosotros tenemos la traqueal y la bronquial, ¿no? Pero esto sí ya es constantemente estar observando la colocación del tubo. Ahora, cuando nosotros hablamos de una hipotensión ya con compromiso por una hipoxia, todo que se va a llevar, o en este caso ya va a comprometer al sistema circulatorio, y acá ya tenemos que optar por ciertos medicamentos los cuales nos van a ayudar en el rescate. Dentro de uno de ellos, en la hipotensión, es la norepinetrina, ¿no? O noradrenalina. Acá lo que nosotros vamos a hacer es, una vez que se administra, como es a un alfa agonista, a la vez beta, nos va a ayudar a incrementar lo que es el cronotropismo. Y esto es, en este caso, la perfusión se va a incrementar tanto en el cerebro como en las vías coronarias, ¿no? Nos va a ayudar en este momento para poder controlar. También tenemos otro que es el levosimendan. Este medicamento es muy noble, ¿no? Podemos decirlo, ya que nos va a ayudar a incrementar el cronotropismo sin requerir más demanda de oxígeno. Y como nosotros lo estamos teniendo, digamos, estamos llegando a una hipoxemia, una hipercapnia, entonces sí, nos va a servir este medicamento, ¿no? Bueno, queda fácil. Ya, bueno, desde que continúes, en la parte de ventilación unipulmonar es algo bastante frecuente que se utiliza para cirugía torácica, ¿no? Sobre todo para cirugía pulmonar. Como ustedes saben, la zona andina es bastante frecuente, por ejemplo, los quistes hidratídicos, ¿no? Y los cirujanos de tórax actuales sí o sí te piden que sea una intubación unipulmonar. ¿Por qué? Porque no pueden trabajar al igual que en el corazón, el pulmón está en constante expansión, ¿no? Y contracción. Entonces esto hace de que se les hace dificultoso, ¿no? Anteriormente los cirujanos, incluso generales, trabajaban en pulmones ventilados, ¿no? Pero actualmente, bueno, ya se ha hecho más sensible la especialidad y busca la mayor comodidad para el cirujano, ¿no? Pero este procedimiento es bastante complicado. Mira, la intubación unipulmonar no lo manejan todos los anestesiólogos. ¿Por qué? Porque estos tubos vienen de dos tipos, ¿no? Uno que es para el lado derecho y para el lado izquierdo. Ahí ha habido una confusión. Generalmente el tubo derecho es más fácil de intubar. ¿Por qué? Porque es más oblicuo. En cambio, el izquierdo es más angulado, ¿no? Entonces es más difícil de intubar el pulmón izquierdo. Ahora, si yo voy a operar el pulmón derecho, debo buscar un tubo del lado derecho. Si voy a buscar o van a operar el pulmón izquierdo, se busca el tubo izquierdo. Les comento esto, ¿por qué? Porque hace poco hubo una paciente de 19 años que, bueno, ingresó por un quiste hidratídico gigante roto en el lado izquierdo. Ya, entonces el residente del R3 debería haber intubado el lado izquierdo, pero por esta dificultad que hay para intubar el lado izquierdo, el tubo tiende a irse a la derecha, ¿no? Y es por un tema también de deficiencia, porque los tubos que se encuentran en el mercado son muy gruesos para la población que tenemos. La población acá no es al igual que, no sé, bueno, que otra población respecto al calibre o al diámetro de la tráquea. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, en los años de experiencia que he visto, todos los cuadros que existen para calcular el tipo o tamaño del tubo son
difieren mucho en la anatomía de nosotros, ¿no? De acá de los peruanos. Generalmente son más pequeños. Entonces, en esta situación lo que pasó fue que el residente intubó el lado derecho, hicieron la prueba de ventilación, lo que según ellos normal, pero que al final, cuando se voltea a la paciente, porque los cirujanos les toca operar de costado, el pulmón izquierdo, que estaba con el quiste roto, se vació sobre el pulmón derecho e hizo una aspiración. Se aspiró y la paciente hizo, bueno, una neumonitis, pues, ¿no? Y a los 2 días falleció en UCI. Entonces, en realidad, por eso, como les digo, el procedimiento de por sí es bastante especial, ¿no? No cualquiera lo puede hacer, y es más difícil intubar el izquierdo que el derecho. ¿Ya? Entonces, si alguna vez alguno de ustedes tiene algún familiar o tiene un paciente que vaya a ser operado de estos quistes, que en teoría es bastante frecuente, y les piden un tubo, o sea, traten de buscar uno adecuado, ¿no? O traten de seguir la recomendación en este caso, más del anestesiólogo que del cirujano del tórax, porque el cirujano del tórax de verdad, no sé, a veces no saben ni dónde están parados, saben operar nomás, pero no ven la seguridad del paciente, ¿no? Ellos ven la cirugía, pero no ven la seguridad del paciente. ¿Ya? Entonces, eso es algo que quería remarcar. Ya, continúen, está bien. Ya, lo último, el tema es la fisiopatología cardíaca, ¿no? Ya habíamos comentado en los primeros temas sobre esto. ¿Cuáles van a ser los mecanismos fisiopatológicos principales? Va a haber una depresión miocárdica directa, una alteración del sistema nervioso autónomo, cambios en la respuesta vascular sistémica y efectos sobre la frecuencia cardíaca y la conducción, ¿no? Entonces, como ya comentó mi compañero, hay medicamentos muy usados dentro de la cirugía cardiovascular, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos anestésicos del alotano, isoflurano, sevoflurano y desflurano, lo que van a hacer va a ser mucho efecto dentro de la fisiología cardíaca, ¿no? Van a tener, por ejemplo, un efecto de la presión arterial, todos estos medicamentos. También van a tener efectos sobre la frecuencia cardíaca, efectos sobre el gasto cardíaco, y como mecanismo principal, por ejemplo, el alotano va a tener una depresión miocárdica, el isoflurano vasodilatación, sevoflurano vasodilatación y desflurano similar al isoflurano, ¿no? O sea, vasodilatación. Entonces, ¿cómo podemos estar preparados en base a esta fisiopatología, ¿no? que desencadena todos estos medicamentos anestésicos? Para eso tenemos que tener medicamentos ya de salvación, ¿no? Por así decirlo, tenerlo ahí listo, porque vamos a comprometer más, ¿no? O sea, vamos a tener más compromiso patológico, ¿no? Cardiovascular. Entonces, como ya les dije, la mayoría va a reducir la presión arterial, ¿no? Y el gasto cardíaco. Entonces, estos 4 medicamentos nos van a ayudar a compensar eso. Entonces, por ejemplo, la noradrenalina, ya como es un agonista adrenérgico alfa y beta 1, lo que va a hacer es aumentar la presión arterial, ¿no? Y la contractibilidad cardíaca. Entonces, ¿cuál va a ser su indicación clínica? Cuando hay una hipotensión severa, ¿no? Y como todo medicamento, también va a tener un efecto adverso. Pero la mayoría de estos medicamentos, el único efecto adverso que tiene es la exacerbación de su mecanismo de acción, ¿no? Ahora, la nitroglicerina va a ser un vasodilatador. Entonces, el efecto en anestesia cardíaca y torácico va a disminuir la precarga, ¿no? Y también disminuir la postcarga. Entonces, esto nos va a servir como control de hipertensión, controlar también isquemia cardíaca y también utilizar insuficiencia cardíaca izquierda aguda, ¿no? Y como les dije, va a ser exacerbado su mecanismo de acción como un efecto adverso. En este caso, va a producir hipotensión, taquicardia refleja y cefalea. La dobutamina, si es un agonista beta 1 adrenérgico, va a ser un inmunotrópico positivo. Entonces, al ser un inmunotrópico positivo, nos va a ayudar a aumentar la contractibilidad y aumentar también el gasto cardíaco, ¿no? La indicación clínica sería cuando hay un bajo gasto cardíaco y una insuficiencia cardíaca aguda. Y el último, el levosimendat-dam. Va a ser un sensibilizador de calcio e inodilatador.
Entonces, este medicamento también nos va a ayudar a aumentar la contractibilidad y a disminuir la precarga y postcarga, ¿no? Su indicación va a ser en disfunciones ventricular izquierda y en pacientes con bajo gasto refractario. Ahora, su efecto adverso también va a ser una exacerbación de su mecanismo de acción, ¿no? En este caso va a producir hipotensión, taquicardia, cefalea, arritmia, y vale decir que su costo va a ser elevado, ¿no? Este medicamento. Eso es todo. Una pregunta para el ejercicio 6. ¿En qué está basado la sustancia cardioplégica o en qué consiste la cardioplegia? No que nada, pero es para la protección de las capas de durante el día. ¿Alguno de ustedes a qué se refiere cardioplegia? La cardioplegia es la paralización del corazón, ¿no? Es lo que les había explicado, que con la finalidad de poder hacer o trabajar dentro de las estructuras del corazón se hace una parálisis del corazón, mientras que se aísla la circulación a la circulación extracorpórea. ¿Pero qué utiliza esta cardioplegia? Utiliza, por ejemplo, una combinación, pero que tiene principalmente potasio, con la finalidad de generar un efecto sobre el potencial de acción y paralizar el corazón. ¿Ya? Entonces, cuando se termina este tipo de cirugía, ¿qué es lo que pasa? El corazón está paralizado. ¿Y cómo lo vuelvo a activar? Va a ser lo contrario, pero va a ser la función contraria del heparina. Primero, lo que se va a hacer es quitar la sustancia de cardioplegia, y segundo, el corazón va a empezar a hacer un masaje cardíaco. Recuerden que está abierto el tórax, ¿no? Entonces el cirujano empieza a hacer el masaje y el corazón, normalmente después de una parálisis, sale a fibrilación ventricular. O sea, el corazón sale así, ¿no? ¿Y qué es lo que se hace? No sé si ustedes han visto, ponen dos palas y hacen una desfibrilación directa. Y con eso se revierte la función cardíaca nuevamente, ¿no? Esta reversión debe ser en el corto tiempo. Normalmente se hace en 1 o 2 minutos, pero como máximo 5 minutos. Si no, se debe devolver a la circulación extracorpórea, porque va a suceder lo mismo que hace un paro cardíaco, ¿no? Afectación de la circulación, sobre todo cerebral. ¿Ya? Eso es uno. Ahora, dentro de los fármacos que han mencionado, en realidad, anestesia para cirugía cardiotorácica es un mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso es una subespecialidad en anestesia, ¿ya? Y generalmente se realiza en hospitales donde se realiza cirugía cardíaca nada más, ¿no? Entonces, en realidad, ustedes me habían preparado una exposición bastante cargada, pero les dije no quiten todo eso porque al final es demasiada información que ustedes se van a olvidar o no les va a servir de nada, ¿no? Generalmente lo más sencillo y entender. Pero sí, la función de algunos medicamentos es importante. Generalmente un paciente que ingresa a cirugía cardíaca es un paciente crónico, ya sea hipertenso, con insuficiencia cardíaca, problemas coronarios, puede ser obeso, aterosclerótico, tiene todas las patologías probables, ¿no? Fumador. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Este paciente en el intraoperatorio tiene alto riesgo debido a la rigidez de la pared vascular
de hacer varios eventos, ¿no? Hipotensión, hipertensión, insuficiencia cardíaca, edema del pulmón. Entonces, ¿qué es lo que se busca durante el procedimiento quirúrgico? Que el paciente mantenga unas presiones arteriales medias estables, ¿no? Y un buen funcionamiento del corazón al salir de la circulación extracorpórea. Entonces, son 4 medicamentos básicos los que se utilizan, ¿no? 1, la noradrenalina como vasoconstrictor. 2, la nitroglicerina como hipotensor, ya en caso de hipertensión. Y la dobutamina y el levosimendan son para la bomba, o sea, para la insuficiencia cardíaca. Los dos son básicamente inotrópicos. Sin embargo, la dobutamina con el levosimendan tienen grandes diferencias, por ejemplo, el costo, ¿no? Una ampolla de dobutamina te puede costar 50 soles, pero una ampolla de levosimendan está alrededor de 2.000 soles. ¿Ya? Entonces, solamente se utiliza bueno, en lugares donde existe el recurso, pero una buena opción para un paciente con insuficiencia cardíaca es la dobutamina, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso básicamente, chicos. No sé si tienen alguna pregunta, duda para los compañeros. ¿Qué clase de intubación de un solo pulmón? ¿Se intuba el pulmón que se va a operar o el que no se va a operar? Claro, o sea, el tubo debe ser del lado que se va a operar. ¿Por qué? Pueden retroceder a ver dónde están los grupos de la... Miren, el tubo unipulmonar tiene 2 agujeros. Tiene un agujero en esta punta y un agujero acá, ¿no? Entonces, va a haber una insuflación que va a dar para los 2 pulmones y va a dar un punto donde va a dar solo para él. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros vamos a operar o van a operar, pongamos este pulmón? En esta zona superior existen dos tubos donde va a ingresar el oxígeno. Y lo que se hace es clipar esto, ¿no? Se clipa esto, entonces el oxígeno solamente va a dar al pulmón que quiero ventilar, más el otro va a colapsarse, ¿no? O también se puede dejar insuflado, ¿no? Si es que a veces se busca fugas, cuando hay bulas, por ejemplo, las bulas generan rompimiento de bronquios y genera fugas. Entonces se deja insuflado con la finalidad de encontrar, como una llanta, ¿no? Ustedes le echan agua y empieza a burbujear. Entonces buscan suturar esas bulas con la finalidad de cerrarlas, ¿no? Entonces, siempre el tubo, como les vuelvo a mencionar, es del lado donde se va a operar. ¿Ya? ¿Alguna duda más?